Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo su punto de vista y tratando de definir, de descifrar cuáles son las razones por las que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del acuerdo número 22 y una resolución del 22 de abril de 2024, que fue publicada el 13 de mayo pasado en el registro oficial 556, ha decidido clasificar información de este ministerio, argumentando una serie de artículos en la Constitución y las leyes ecuatorianas. Quisiera su punto de vista. Bueno, efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, con esta resolución de tipo administrativo, con este acuerdo ministerial, violenta disposiciones expresas contenidas en la Ley de Transparencia de la Información Pública, así como disposiciones expresas contenidas en la Constitución de la República. La ley establece los límites que debe haber para el secreto bancario, los límites que tiene que haber para la negociación cuando se emiten bonos, pero fuera de eso, todos los actos de los servidores públicos están sometidos al escrutinio público. No pueden sustraerse los actos de los funcionarios públicos del escrutinio público porque eso es corrupción. En consecuencia, este conjunto de normas secundarias que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas no están en armonía ni tampoco están, si tú quieres, en convergencia con lo que establece la ley y con lo que establece la Constitución. Nadie, absolutamente nadie, ningún presidente de la República, ningún ministro de Estado puede calificar de reservada a su información por fuera de lo que establece la ley. Y este acuerdo número 22 del Ministerio de Economía y Finanzas estaría traspasando, yendo más allá de este umbral. Efectivamente. Esto, da cuenta de la profunda desinstitucionalización que vive el país en los últimos años, en donde funcionarios que son absolutamente, si tú quieres, temporales, que están ahí por circunstancias políticas, que solamente van a ocupar una función en un tiempo determinado, violentan la ley, irrespetan la ley, no cumplen con lo que establece la ley, y eso da cuenta de una situación de desinstitucionalización generalizada, porque ante un acuerdo ministerial que va en contra de expresas disposiciones legales y constitucionales, inmediatamente deberían emerger, creo yo, por ejemplo, la Corte Constitucional, por ejemplo, la Asamblea Nacional, para nulitar este tipo de decisiones administrativas. Pero lamentablemente la Asamblea Nacional está una especie de show político, por así decirlo, porque estamos muy cerca de las elecciones. La Corte Constitucional tampoco se ha manifestado y hay una especie de indefensión, hay una especie de anomia institucional, hay una especie de falta, si tú quieres, de una arquitectura institucional que defienda la ley, defienda a los ciudadanos. Y eso forma parte de la profunda crisis que vivimos en el país. ¿Habría también una violación de las leyes que existen con respecto a la información pública, al acceso a la información que tienen los ciudadanos en general y los medios de comunicación? Sí, absolutamente toda la información pública es objeto de escrutinio y de transparencia por parte de la ciudadanía. Por eso hay varias garantías constitucionales como el habeas data, por ejemplo. Si un ciudadano quiere saber algo con respecto a una decisión política de un funcionario, el funcionario tiene la obligación de responder. Ningún funcionario puede esconder información. No, ningún funcionario puede declarar reservada información de ningún tipo, salvo la información que ha sido declarada reservada por la ley. Por ejemplo, los datos personales. Esos son reservados porque corresponden a la soberanía de los ciudadanos sobre su propia vida. O los datos que tienen que ver con el sigilo bancario. Esos datos no pueden ser expuestos, si tú quieres, ¿no? O los datos que tienen que ver cuando el gobierno está por negociar un proceso de bonos,
¿no? Y no puede emitir información porque eso va a redundar en procesos de especulación. Salvo en esas específicas circunstancias, ningún funcionario puede declarar reservada ningún tipo de información correspondiente a la administración pública, Ahora, correspondiente este a sus tema, funciones. la resolución ministerial y la publicación hace 4 días, el 13 de mayo, en el registro oficial ha generado mayores perspicacias debido a que justamente en estos días se aspiraba a que se dé a conocer los alcances del último acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía estaba citado para esta semana que termina ya a la Asamblea Nacional, lo postergó por un encuentro, se le sumó al viaje que el presidente de la República ha realizado esta semana a Europa, a 3 países de la Unión Europea, y se había postergado su comparecencia ante la Asamblea Nacional. ¿Alguna relación podría haber en esto? Pues sobre todo en las redes Sí, mira, sociales se ha especulado de que se estaría intentando no entregar toda la información, reservarse parte de ella de este acuerdo con el FMI. mira, este momento todavía no hay ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay es la suscripción de un preacuerdo por $4.000 millones para 48 meses. Pero el programa detrás de estos $4.000 millones está aún en plena discusión entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, es de suponer que quizá en las próximas semanas se emita ya los contenidos de ese programa. Ahora bien, una vez que se emitan los contenidos de ese programa, lo normal, si tú quieres, es que eso vaya a la Asamblea Nacional Claro, y tiene que que la conocerlo Asamblea necesariamente la Nacional, Asamblea. exactamente en función de lo establecido en el numeral 5 del artículo 419, que establece que todo tipo de tratado o acuerdo con organismos internacionales que comprometan la política económica y las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo tienen que ser o ratificados o denunciados por la Asamblea Nacional. Lamentablemente esto no se produjo en el año 2019 cuando Lenín Moreno suscribió el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿No? En ese entonces estaba, creo que en la presidencia de la Asamblea, si no me equivoco, José Serrano, ¿no? Y luego, en el año 2020, tampoco se produjo por parte de la Asamblea Nacional ningún pronunciamiento. Estaba, si no me equivoco, César Guitardo en ese entonces, ¿no? Pero que estos personajes no hayan permitido que se cumpla con la ley no significa que a futuro se deba cumplir con la ley. En consecuencia, pienso yo que una vez que esté listo el programa de consolidación fiscal y el Fondo Monetario lo publique en su página web, porque el fondo tiene la obligación de publicarlo en su página web, lo publicará en inglés seguramente, ahí entonces la Asamblea Nacional tendrá que, creo yo, denunciarlo o ratificarlo. Pero yo me imagino que el gobierno indicará que este programa con el Fondo Monetario no es un tratado internacional y que solo los tratados internacionales podrán ser sometidos al tratamiento de lo que establece el numeral 5 del artículo 419 de la Constitución. Pero eso ya es una especie de leguleyada, ¿no? Porque es un acuerdo internacional, ¿no? Y todo tratado significan acuerdos, pues, ¿no? Pero esperemos que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre eso y que la Asamblea Nacional sobre ese pronunciamiento dé a conocer. Y una vez que sea publicado en la página web del Fondo Monetario, podemos hacer un programa contigo, estimado Gustavo, para explicar al pueblo ecuatoriano los contenidos de ese programa de consolidación fiscal. Aunque Claro. ya los contenidos están prácticamente listos, no es cuestión simplemente de leer el último acuerdo, el que quedó, el que se finalizó, si tú quieres, en el año 2021, y ver ahí las metas que se trazan a futuro. ¿Y qué son? La flexibilización laboral, por ejemplo. Lo más seguro es que el Fondo Monetario va a exigir nuevamente el trabajo por horas y que van, en ese sentido, a cumplir eso con normativa secundaria, ¿no? Lo más seguro es que el Fondo Monetario va a exigir la eliminación de los subsidios a los combustibles. Y lo más probable es que vayan con una política de gradualismo, y ya lo han indicado, de hecho, ¿no?
lo más seguro es que el Fondo Monetario vaya por la privatización de la seguridad social para que empiecen a funcionar los administradores de fondos privados de pensiones, ¿no? Y ya hemos visto cómo han empezado poco a poco los grandes medios de comunicación a posicionar que el IES está en quiebra, que el IES no tiene posibilidad de pagar las pensiones para Pero posibilitar la privatización. en realidad todos estos puntos serán seguros solamente una vez que se conozca efectivamente el contenido del acuerdo. Pero están ya en el acuerdo anterior. Es decir, forman parte ya del acuerdo. Lo que te acabo de indicar está ya en el acuerdo anterior Ya. y no se cumplieron en el acuerdo anterior. Es decir, Noboa lo intentó. Por ejemplo, el incremento al IVA al 15% está en el 2019, en el acuerdo 2019, y recién lo pudieron cumplir en el 2024. Entonces, igual el trabajo por horas, y está en el 2019, se repite en el 2020, y en la última evaluación, en la sexta evaluación, también se establece como tarea pendiente. Pues eso ya Bien. está. Volviendo al tema de la restricción de información, de la clasificación de información, o desde el otro punto de vista de la divulgación de información, eh, ¿piensa usted que este tema del Acuerdo 22 del Ministerio de Economía y Finanzas que restringe la entrega de información que se la considera clasificada podría eventualmente ser motivo de alguna demanda ante la Corte Constitucional? Sí, no solo una demanda ante la Corte Constitucional, porque evidentemente es ilegal, sino también un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Por eso extraña, por ejemplo, que la Asamblea Nacional no se haya pronunciado al respecto, ¿no? Porque ningún funcionario está autorizado a legislar por encima de la ley y la Constitución. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, lo que ha hecho este funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas es irrespetar la ley y la Constitución. En consecuencia, eso es, creo yo, un objeto de intervención inmediata por parte de la Asamblea Nacional para ser fiscalizado la autoridad en mención, pedir la anulación inmediata de este acuerdo ministerial en las autoridades correspondientes. Yo pienso que ni siquiera es necesaria una intervención de la Corte Constitucional, es necesaria una acción de protección para dar de baja nada más, ¿no? Para que un juez ordinario, que son jueces constitucionales, simplemente de baja esta resolución por ser ilegal, por ser Claro, inconstitucional. pero más allá de esto, la Asamblea no pierde facultades para supervisar, incluso fiscalizar, si fuera necesario, temas como este. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece justamente en el artículo 18 que la Asamblea puede levantar información clasificada, levantarla de esta categoría, que podrá ser desclasificada en cualquier momento con el voto favorable de una mayoría calificada. Sí, esto solamente en casos excepcionales, por ejemplo, investigaciones penales, ¿no? Que lleva adelante Fiscalía y que no pueden ser divulgadas por obvias razones, ¿no? Pero la ley establece, si tú quieres, cuáles son los límites que tiene el acceso a la información. Lo que está haciendo el ministro de Economía y Finanzas es ir más allá de esos límites, y eso no le permite la ley. Bien, más allá de estos temas de carácter económico, me gustaría también conocer su criterio en cuanto a lo que está pasando con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien tendrá que asumir el poder si las cosas no cambian por aproximadamente 3 meses en caso de que Daniel Noboa sea candidato y se vaya a una segunda vuelta electoral. Mientras tanto, Noboa, de darse estas eventualidades, sería candidato. ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo, particularmente la denuncia hecha por la propia vicepresidenta en el sentido de que se le viene un proceso con el Tribunal Contencioso Electoral y esa confirmación que de alguna manera ha dado con su denuncia Juan Esteban Guarderas? Sí, porque de acuerdo a la legislación existente, solamente la Asamblea Nacional podría destituirla, pero si tiene una sanción del contencioso, ahí en cambio no podría asumir la presidencia. Sin embargo, podría tener consecuencias incluso para el propio Daniel Noboa, porque las causales por las cuales se les puede aplicar a la vicepresidenta Abad también podrían ser plausibles de aplicación para el presidente Noboa. Pero lo que es absolutamente claro es que
para el presidente Noboa la presencia de Abad como su reemplazo en la presidencia de la República sería muy complicado. ¿Por qué? Porque es de suponer que lo primero que haría Verónica Abad en su puesto que asuma la presidencia del país es tratar de cortar toda la posibilidad de utilizar el Estado, de utilizar cierto tipo de nombramientos desde el Estado como gobernadores, ministerios, programas y demás para favorecer la candidatura de Noboa y a través del Estado generarle un vacío político a la candidatura de Daniel Noboa a la reelección, lo que supondría un grave riesgo a esa candidatura de Daniel Noboa, un riesgo muy importante. Y no solo eso, sino que además en términos geopolíticos, habida cuenta de la posición de la embajada de respaldar a Noboa e irse en contra de la vicepresidenta Abad, también significaría una especie de distanciamiento geoestratégico con respecto a Estados Unidos, al menos en ese breve lapso, ¿no?, de 3 meses. En consecuencia, para Noboa es absolutamente imprescindible que la señora no pueda asumir la presidencia de la República. Y para Estados Unidos también es imprescindible que la señora no asuma la presidencia de la República, ¿no?, porque ellos tienen planes de largo plazo con respecto al país y quieren asegurarse la reelección de Daniel Noboa. No se trata, por lo tanto, solamente de una cuestión administrativa, se trata del futuro del país. Si la señora asume la presidencia en función de que es vicepresidenta, es muy difícil que Daniel Noboa gane la reelección. Es muy difícil, ¿no? Porque la señora le generará un vacío desde el Estado que a la larga va a significar que Daniel Noboa no tenga posibilidad alguna de esa reelección. Sí, le agradecemos mucho a usted por su presencia y su participación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Declaraciones del economista Pablo Dávalos, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.